libros favoritos, descubriendo y aprendiendo más sobre la literatura. Entrevistas en vivo por el Facebook de Lima Lee. Buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan desde el Facebook de Lima Lee. Hoy, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de su independencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la Gerencia de Educación y Deportes y su programa Lima Lee, presenta la colección Lima Lee 2020, 15 libros que reúnen autores nacionales e internacionales. Para esta presentación nos acompañan Celeste Azurza, jefa del programa Lima Lee, y el escritor Harold Alba. Invito a Celeste Azurza, jefa del programa Lima Lee de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para que nos brinde sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. El día de hoy tenemos a un nuevo autor, un gran autor. Harold Alba nos acompaña con su poemario. Hoy día vamos a hablar de Lima, de este poemario espectacular que se presenta también dentro de nuestra colección, que está ya disponible desde la página de Descubre Lima, y también en todas las sedes de nuestros bibliometros. Así que espero que puedan leerlo. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre este poemario para poder intrigarlos a ustedes, lectores. Así que espero nos acompañen. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación a Celeste Azurza. A continuación, dejo el uso de la palabra al escritor Harold Alba. Muchas gracias, Alex. Celeste, buenas tardes. Es un honor estar con ustedes, con esta posibilidad nuevamente de dialogar sobre poesía, y un honor doble ser un autor publicado por la Municipalidad de Lima, por el programa Lima Lee, que tan eficiente y coherentemente diriges. Muchas gracias. Muchas gracias. Harold Alba, escritor, editor y analista político, dirige el Festival Internacional Primavera Poética, FIT Perú. Es autor de Lima, la épica del desastre 2012, Ciudad Desierta 2014 y A Tiempo Completo en 2020, entre otros libros. Actualmente dirige Editorial Suma y Contrapoder, suplemento dominical del diario Expreso. Agradecemos las palabras de nuestros invitados y dejo un diálogo abierto a Harold Alba y Celeste Azurza para que puedan realizar la presentación del libro Lima de nuestra colección Lima Lee. Muchas gracias. ¿Qué tal, Harold? Un gusto de verdad tenerte el día de hoy. Después de tantas entrevistas que tú has podido realizar en esta plataforma, donde hemos podido congregar el año pasado pues a 100 poetas de diversas nacionalidades, y el día de hoy me toca entrevistarte a ti. Entonces es un honor para mí hablar sobre este poemario, donde tú nos relatas una serie de sentimientos encontrados, ciertamente, que justamente se desarrollan pues en diversos paisajes de esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, como ya Alex lo ha mencionado, eres escritor, escribes en el suplemento dominical del diario Expreso, y luego de escuchar esta semblanza, Harold, podemos reafirmar que siempre te has encontrado involucrado en la escritura, en todas las formas posibles. Diriges esta editorial, Suma, y un suplemento en Expreso, además de ser escritor, editor y ser presidente del Festival Internacional Primavera Poética. ¿Cómo nace en ti ese gusto por la escritura? Cuéntanos tus inicios como escritor. Celeste, gracias. En primer lugar, decirte que se siente bien estar al otro lado de la pantalla en calidad de entrevistado, ¿no? Y más aún en un espacio al que aprendí a querer mucho, porque
Y el año pasado, no, el 2020, que fue uno de los años más terribles para la humanidad, esta plataforma fue una especie de plataforma para la esperanza, ¿no? Desde la escritura, desde la poesía, desde la institucionalidad, dado que fue la Municipalidad de Lima quien le abrió las puertas a la poesía para, como muy bien lo dijiste, desde aquí podamos convocar a 100 poetas de 20 países, a quienes además tuvimos la posibilidad y el honor de publicarles un libro digital a cada uno, que pueden hasta ahora descargarlo de la biblioteca de esta municipalidad y que tú dignamente diriges. Así que muy agradecido por eso, muy contento de volver a Lima Lee, ahora para presentar y hablar un poco sobre este libro, ¿no? Que se llama precisamente Lima, que es un libro que me demandó algunos años escribir. Yo recuerdo que yo empecé a publicar muy joven. El primer libro que publiqué lo hice cuando tenía 17 años y después empecé a publicar de repente motivado por el ímpetu de la juventud de modo muy recurrente, ¿no? Yo publiqué a los 17 años, publiqué mi segundo libro a los 19, el tercero a los 20, el cuarto a los 21. Yo tenía 26 años y había publicado 8 libros. Y en ese momento, a los 26 años, yo decidí que había llegado el momento de detenerme para hacer una especie de retrospectiva y también para mirar lo que venía haciendo, ¿no? Hasta ese 2006 y tratar de tentar con otros espacios. Es decir, hasta los 26 años yo venía escribiendo temas que tenían que ver con mi estancia en el campo, ¿no? Frente y cerca a la naturaleza, con mi asombro respecto al choque con la urbe, y también poesía propia de la edad, ¿no? Poesía de toque romántico, pero dejé de publicar a los 26 años, no, el año 2006 dejé de publicar y empecé a escribir como buscándome, ¿no? Como quien sigue buscándose, y no volví a publicar hasta el año 2012. O sea, 6 años después es que retorno a la escritura de modo público, ¿no? Porque yo o sea, nunca había dejado de escribir, pero había dejado de publicar, con un libro dedicado a Lima, ¿no? A esta ciudad, porque entendí que Lima nos hablaba desde todas sus esquinas y que Lima era una ciudad realmente para poetizar. Entonces yo lo que quise fue también como una especie de acto de gratitud con esta ciudad que me acogió. Yo no soy limeño, yo nací en Piura. Quería entregarle un documento, no un registro, en el que volque todo lo aprendido y desde ese espacio también algo que me permita a mí poder mirar mi escritura hacia adelante. Y creo que Lima es esa especie de bisagra, ¿no? De lo que fue el Harold de veintitantos con lo que es el Harold desde los 30 hasta ahora, ¿no? Que ya soy un hombre de más de 40 años. Y todo empezó cuando era muy joven. Yo empecé a escribir niño, 8 años, 9 años, y yo era alguien que estaba ahí boceteando sus poemas, primero en Trujillo, después en Cajamarca. Empecé a profundizar en el tema cuando vivía en la montaña, en Tumbes, y después continué acá en Lima desde el año 99, que fue cuando me instalé completamente en esta ciudad. Así que desde ahí no ha habido marcha atrás, querida Celeste, y aquí seguimos. Qué bueno, de verdad, toda una vida escribiendo, ¿no? Sorprendente cuando uno tiene esas ganas de dejar ese registro, como dices tú. Y bueno, tocando directamente el libro, el título nos direcciona un poco a la temática que vamos a encontrar, ¿no? Lima como personaje, por así decirlo, o como esta fuente de inspiración. ¿Qué te motiva a escribir sobre Lima? Sucede que esto lo decía Luis Alberto Sánchez, cuando, cuando uno no es limeño y cuando uno llega a una ciudad tan grande como Lima, uno llega como un desarraigado, ¿no? Porque generalmente, y más aún
En mi caso, mi padre fue policía, yo he vivido en Trujillo, en Cajamarca, en Piura, en Tumbes, he vivido en 8 regiones del Perú. En esas 8 regiones, hasta los 21 años, vivía 2 años, 3 años, 4 años, un año, pero sin embargo, cuando llegué a Lima, el año 99, este libro salió el año 2012 por primera vez, era el primer lugar o la primera región en la que yo vivía más de 10 años, ¿no? Del 99 al 2012 eran 13 años. Entonces, yo decía, finalmente, ¿de dónde soy, no? O sea, soy peruano, perfecto, pero ¿qué región es con la que me siento más identificado? Y claro, el caos de Lima, el vértigo de Lima, la tugurización de Lima, el paisaje de Lima, la tranquilidad que también te ofrece Lima, el resplandor de Lima, hacía que me sienta muy identificado con todas esas características. Y sí consideré que para tratar de entender que había sido ese desarraigado al que se refería Sánchez, Lima se convertía entonces en una especie de mi nueva patria, ¿no? Mi lugar de origen literario. Entonces, a ese lugar había que darle un registro y yo pretendí hacerlo escribiendo este poemario donde más que narrar o más que describir lugares de Lima, lo que describo son momentos de sensibilidad en los lugares de Lima, ¿no? Hay una famosa película ochentera en la que el protagonista destruye unos ladrillos y el contrincante le dice, qué pena que el tabique no te responde, ¿no? Entonces, ¿de qué me vale escribirle a un muro, a una calle, describirla, si finalmente esa calle, ese muro está ahí, es estático, y eso de pronto en algún momento se va a destruir? Pero sin embargo, lo que me motivó esa calle, ese muro, esa plaza, ese árbol, no se va a ir nunca. Entonces, lo que yo pretendía hacer escribiendo este libro era tratar de armar una cartografía de lo que emocionalmente te arrojaba Lima. Y ojo que esto no es algo no fueron poemas que los descubrí ni siquiera yo, sino yo tenía un libro que le envié al poeta Jorge Nájar, que vive en París, para que me lo lea y de repente, pues, si le animaba, escribe un prólogo. Y fue Jorge Nájar, el año 2009, quien me dijo que en el libro que le había enviado había encontrado una ciudad, pero que yo tenía la tarea de descubrir qué ciudad era y por lo tanto de entregarle otro cuerpo a esa ciudad que él había leído en el libro que le había enviado. Así es como nace Lima, ¿no? Y efectivamente, cuando reviso lo que le había enviado, vi que casi todos los poemas tenían que ver con motivos muy de Lima, y entendí que la ciudad a la que Jorge se refería era Lima, y que por lo tanto yo había al fin logrado escribir el libro de una ciudad que me había permitido decir que yo había dejado de ser un desarraigado. Así que este es un trabajo de gratitud, en realidad, a una ciudad que qué mejor ahora lo publica su municipalidad, ¿no? En un tiraje increíble de 10.000 ejemplares. Hace años yo habría considerado de repente pues imposible o demasiado lejana la posibilidad de publicar 10.000 ejemplares de un libro dedicado y escrito para Lima, y que además está en su biblioteca digital como para que lo pueda leer todo el mundo, ¿no? Entonces eso, Celeste, es Sí. algo que ustedes han logrado hacer de modo maravilloso y ejemplar, ¿no? Y siempre voy a repetir, ojalá que otros municipios eh, aprendan esta lección que están dando desde el municipio, ¿no? Personas como tú. Qué bueno, Harold, de verdad. Y nosotros estamos muy agradecidos porque tú nos has compartido justamente este registro casi arqueológico, ¿no? Pero de tus sentimientos hacia a una ciudad tan grande que, como tú dices, ya pertenece, ¿no? A ti. Entonces, bueno, sobre los títulos de los poemas, volviendo al libro, ¿no? A este poemario, que son una especie de agenda, donde se encuentran los lugares y las horas que infiero fueron escritos o sirvieron de inspiración para tus versos. ¿Cómo elaboras estos versos? ¿Los realizas en el lugar y hora que señala el título o guardas el momento preciso para luego colocarlos sobre el papel?
Mira, yo soy un escritor de espacios en realidad. A, a mí me gusta escribir en el lugar del crimen, como diría César Calvo, ¿no? Y retornar al lugar del crimen, además. Eh, es muy raro que yo haga apuntes, salvo que sea para un cuento, para una crónica o para algún intento de novela, pero para escribir poesía no hago apuntes. O sea, no sé cómo podría encerrar la emoción en dos líneas para después desarrollarla habiendo pasado la emoción. Entonces yo sí escribo en el espacio, ¿no? Por eso cuando tú bien te refieres a los títulos, por ejemplo, Paseo de la República, cuadra uno. En la cuadra uno del Paseo de la República, a inicios del 2000, fueron las grandes concentraciones que hicimos los jóvenes de aquel entonces para recuperar la democracia. Entonces, para mí, Paseo de la República es un espacio histórico. Entonces, es un espacio histórico de liberación, además, y de inicio. Por eso yo elegí que sea eh, Paseo de la República el espacio, pues, donde yo tenía que escribir algo que me permita abrir mi propio libro, ¿no? Por eso el primer poema, Paseo de la República, abre, pues, el libro en un lugar de historia para mi generación y que creo no habría podido escribirlo en otro lugar que no sea allí, ¿no? Entonces, ahí está el Paseo de la República, lo mismo que el Malecón Cisneros. Nosotros, los escritores, tenemos como el mejor de los cómplices al mar. Y esta ciudad, algo que todavía no valora, es que es la ciudad que tiene el litoral más grande de todas las ciudades de América del Sur. Entonces, ese hermoso litoral gigantesco que es de nosotros, por supuesto que también es un lugar para poetizar. Entonces, a mí, el Malecón Cisneros, el Malecón Harris, son lugares en los que he escrito mucha de mi literatura. Incluso en la época, hace algunos años, cuando empecé a trotar, porque alguna vez también fui un maratonista, eh, tengo un libro que se llama Diario de un maratonista, ¿no? Con poemas escritos en Chorrillos, en la Bajada de los Baños, en el Malecón Harris, en la playa Los Yuyos, ¿no? En todos estos espacios por donde solemos recorrer o por donde solíamos trotar los habitantes de Barranco, ¿no? Por poner mi ejemplo. Así que nada, los espacios están ahí porque creo que era necesario, además, bordarlos, ¿no? Como una especie de telar, de telar emocional. Y Lima es eso, es un telar emotivo, pero que recupera espacios, ¿no? Para trascenderlos. Al menos esa es la intención. Ojalá que cumpla su cometido. Sí, y bueno, y los escritores son, como tú los mencionando, y haciendo referencia pues al telar de lo que son las historias, son ustedes los tejedores. Y los poemas muchas veces son el reflejo de los diversos estados de ánimo que tiene el poeta. En este poemario, ¿qué estados influenciaron en ti para escribir tus poemas? Mira, que esa es una pregunta bien compleja, doctora Zurusa. En realidad, yo no soy un, yo no soy alguien que escribe alegre. Cuando estoy contento no escribo nada. O sea, cuando estoy en paz, no escribo nada. Cuando estoy tranquilo, se me resulta imposible escribir un poema. Puedo escribir un cuento, puedo escribir una crónica para el periódico, pero no puedo escribir poesía. Ahora, lamentablemente, los escritores vivimos una constante también sin ánimo de ser pretencioso, ¿no? Pero nos afecta mucho todo. O sea, nos afectó el confinamiento, nos afectó enfermarnos en algún momento de COVID, nos afectó también sobrevivir el COVID, ¿no? O sea, ¿por qué sobreviví yo cuando hay gente de repente más valiosa que yo? Entonces nos afecta todo, ¿no? Nos afecta la distancia, nos afecta la demasiada cercanía, nos afecta eh, no entender de repente la obra poética de otro poeta. Entonces nos afecta todo, nos afecta la posibilidad de saber que estamos amenazados por un virus invisible y tenemos a la madre que ya es una mujer de la tercera edad y nos causa pues muchísimo dolor el solo imaginarla enferma, ¿no? Entonces,
creo que los escritores somos personas muy afectadas en realidad. Y eso hace que yo no haya dejado nunca de escribir. ¿No? Generalmente no podemos estar completos o no podemos estar felices a tiempo completo. ¿No? Ya no lo digo con dolor, o sea, lo digo como alguien que aprendió a convivir con el cuchillo en la espalda o en la mano, pero eso nos permite escribir. Sí, creo que es importante aceptarnos tal como tú lo mencionas, ¿no? Como somos, con nuestras tristezas, ¿no? Con nuestras penas. Y creo que así seríamos una sociedad más tolerante también, ¿no? En tu obra, la escritura, como en las imágenes, también utilizas tú en varias oportunidades al cuervo, ¿no? Como vemos esta imagen. ¿Qué relación tienes con esta ave o qué significa dentro de tu poesía? De los, de las aves, ¿no? De los pájaros, Ujú. el cuervo es el animal más inteligente. Entonces, yo tengo mucha admiración por los cuervos porque son animales extremadamente inteligentes. El cuervo planifica. Al cuervo no le gusta el ser humano, por eso se mantiene alejado. El cuervo es un animal que nunca lo ves haciendo piruetas en bandadas. El cuervo está solo. Entonces, pero sin embargo, está solo rodeado de todo, como el poeta. El poeta en el Perú sigue siendo un hombre solo, a pesar que tenga alguien a su costado. Entonces, de repente esa otra soledad, no la soledad del hombre solo, sino la soledad del animal solo, que se parece al cuervo, es lo que a mí me ha permitido escribir a veces como que si estuviera haciendo, mirando lo que pretendo llevar a la página desde los ojos de un cuervo. Y no tiene nada que ver con la noche, porque si bien es cierto, yo soy noctámbulo, pero yo disfruto mucho del día también, como los cuervos también disfrutan del día, o sea, es una falacia, es un mito de que los cuervos son nocturnos, ¿no? El cuervo está más atento de lo que sucede en el día que en la noche, pero sobre todo la fragilidad del cuervo es lo que me conmueve, porque muchos ven al animal como alguien incluso cercano a lo funesto, pero sin embargo el cuervo es el más sensible de los pájaros. Entonces, por eso es que yo le guardo mucho respeto y admiración a este animal, que lo siento mío desde que era un niño. O sea, cuando todos mis amigos veían dibujos animados y les gustaba, no sé, se identificaban con Piolín huyendo del gato, yo me identificaba con el cuervo, ¿no? De que tenía 8 años, 7 años, 9 años. O sea, como que había una afinidad inconsciente. Y ya después la descubrí por qué. Y supongo que será una constante todavía de mucho de lo que escriba, ¿no? Sí, ahora, como sabes, desde Lima Lee realizamos diferentes actividades que promueven el libro y la lectura, a la vez que formamos a nuestros voluntarios con diversos talleres de creatividad literaria, ¿no? Muchos de ellos se inclinan por la poesía. ¿Qué consejo puedes brindarles a ellos y a nuestros seguidores que tienen este gusto por este género literario? Eh, si son, si se sienten llamados, ¿no? Por la poesía, que escuchen el llamado y que sean siempre lo más honestos, pues mejor, que sean honestos, no más que sean honestos. Con la poesía no se puede ser deshonesto, o sea, puedes mentir de repente con otro género, pero con la poesía no puedes engañar. Cualquiera que pretenda acercarse a la poesía tiene que acercarse con honestidad y a ciegas. O sea, aquí no valen los ojos abiertos, aquí te acercas con los ojos cerrados, ¿no? Porque lo que te va a hablar no es lo que ves, sino de repente lo que escuchas, lo que sientes. Entonces, a quienes están intentando con la poesía, les aconsejaría que la asuman como un destino y que lean mucho. O sea,
hay muchísima gente que escribe, pero siempre voy a decirlo, no basta la sensibilidad, es necesario formarse, es necesario que lean a otros poetas, es necesario que lean libros de crítica, es necesario que sepan de estética, es necesario que sepan de cómo se construye un poema, es necesario que conozcan de ritmo, de figuras, de licencias, es necesario que sepan, como un abogado conoce de sus códigos, ¿no? O como un ingeniero o un arquitecto conoce de medidas, el poeta tiene que conocer también sobre estética, sobre, sobre poesía clásica, poesía en verso libre, poesía en prosa, ¿no? En qué se distingue uno de otro género. El escritor debería ser alguien en realidad cuya formación debe permitirle poder ver más allá de los otros, pero para eso hay que formarse y eso va más allá de ser sensible. Entonces hemos escuchado tres características importantes para continuar con esta vocación, ¿no? La sinceridad, la sensibilidad y la perseverancia, básicamente. Exacto. Bueno, ya hemos conocido un poco más de ti, de tu trabajo como poeta. Ahora, ¿podrías recitar o leer uno de tus poemas que se encuentran en el libro Lima, tal vez? ¿Nos Claro, deleitarías con con mucho gusto, con Celeste. con uno de tus poemas? Perfecto. Tengo un poema de 17 páginas que lo voy a leer. No, algo muy breve, por favor. Mentira. Sí, para poder continuar con la entrevista. Claro que sí. No, yo sé que estás bromeando, ¿no? Es- es- este es un poema que lo escribí, se llama Talara Yoki Yupanqui Jesús María, en el departamento donde vivía mi padre. Y dice, pretendo arrancarme los dientes, empujarlos con la lengua al precipicio. Esta es la calle, mi esquina, los postes que escupo para agigantarles la tiniebla. Aquí es donde hundo mis dedos, los cartílagos de piedra. Este es el territorio donde escribo. De aquí no pienso retirar los pasos. Aquí no le permito a nadie detener las cobras que escapan de mi pecho. Esta calle esconde los huesos de mi cráneo. Que nadie intente levantar la voz. Este sarcófago, la sangre que marca mi condición de muerto. Este poema, ¿no? Que acabas de leernos y también otros, ¿no? Van a poder encontrarlos en el libro Lima, de Harold Alba, que ya está subido en la página de Descubre Lima para su deleite, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la entrevista, si me permite, Harold. Claro. Y como se mencionó también al inicio, eres presidente del Festival Internacional Primavera Poética, una asociación que reúne a poetas de diversos países. El año pasado justamente pudimos trabajar de manera conjunta y editar 100 poemarios desde el programa Lima Lee, gracias a las gestiones también de Harold Alba, que fue un aliado que de verdad no bajó la guardia, no se desanimó en ningún momento, estuvo todo el tiempo en coordinación constante con nosotros, con nuestro equipo y también con los poetas de diversos países, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, creo que son, si mal no recuerdo, 25 países. Para ti como poeta, ¿qué tan importante es que las instituciones estatales se involucren y apoyen el arte en todas sus líneas? En este caso puntual, a la poesía. Es fundamental, Celeste, porque, o sea, ¿quién sino la cosa pública para que asuma la responsabilidad de apoyar lo que significa el alma de sus pueblos? O sea, la cultura es el alma del pueblo, la cultura es el alma de la patria. La poesía es el más exacto de sus lenguajes. Entonces, si queremos sostener un relato sobre lo que aconteció, queremos que eso perdure, el responsable de que suceda,
por supuesto que es el Estado. Entonces, el Ministerio de Cultura, la Municipalidad de Lima, que lo está haciendo bien, son los responsables de que esa alma permanezca. Por eso es vital que se involucren, ¿no? Y que no estén de espaldas de los poetas, como los tuvo mucho tiempo. O sea, mucho tiempo los poetas caminaban solos. Supongo que hay poetas que siguen caminando solos. Y a ellos les diría que no le tengan miedo a la institución. O sea, que se acerquen y también hay que tocar puertas. O sea, no basta estar en la Torre de Marfil criticando todo lo defectuoso que pueden tener, ¿no?, las gestiones, pero también hay que tocar la puerta y ayudar a que eso defectuoso sea menos defectuoso. Entonces, hay que comprometerse y hay que mirar a la institución no como un enemigo, sino como alguien que puede ser, como tú bien lo dijiste, un aliado. En esta lucha estamos todos. El día que todos entendamos que solamente la cultura va a salvarnos como país, estoy seguro que entenderemos que es necesario que alcaldes trabajen con poetas, ¿no? Que personas como tú en la dirección de Lima Lee estén pues realmente en contacto con los escritores. O sea, ¿qué sería de los escritores si no hubiera un programa municipal que les permita ir más allá de su biblioteca? Y lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué sería del programa municipal si no hay escritores? Entonces, hay que retroalimentarse. Y en ese sentido, yo como gestor cultural, como alguien que trabaja haciendo gestión cultural desde hace ya más de 20 años, entonces he entendido que la institución no es el enemigo. Es más, hay que ir a la institución, ¿no? Y por qué no, que las personas ligadas a la cultura, ¿no? En el caso tú es una mujer ligada a la cultura, estén en los lugares, ¿no?, donde podrían hacer muchísimo más que desde una isla desierta. O sea, los escritores deberían aprender a no vivir en islas desiertas, ¿no? Todos somos seres que necesitamos socializar para poder ayudarle a permanecer, ¿no?, al espíritu de nuestros pueblos, ¿no?, que es la cultura. Ahí coincido también bastante con lo que comenta Harold, porque no solamente es necesario para nosotros como municipalidad salir en la búsqueda, ¿no?, sino también creo que es importante como sociedad, sí, responsable, también acercarnos a las instituciones para poder mejorar, porque siempre las instituciones, ¿no?, están en búsqueda de la mejora continua, tanto las instituciones privadas como las públicas. Entonces, hay que hacer también desde la sociedad, ¿no?, un frente, ¿no?, que apoye este tipo de iniciativas culturales. Y en este caso, si es que se ve también que algo no anda muy bien, pues, ¿no?, contribuir también, porque es parte de nuestra obligación como ciudadanos, contribuir con nuestro país, ¿no? Y bueno, es interesante escucharte también porque el año pasado, como tú bien sabes, desde Lima Lee se buscó la manera de reinventarse, ¿no? Reinventamos el programa de una forma porque estábamos viviendo en un contexto muy complicado como sigue siendo, ¿no?, esta pandemia. Entonces, se publicaron más de 500 libros también no solamente libros de poetas, pues, o libros liberados, por así mencionarlo, sino también mucha gente se nos acercó, ¿no?, a través de, por ejemplo, estas alianzas con el Festival de Primavera Poética, donde 100 poetas estuvieron presentes dentro de nuestra colección, siguen presentes dentro de esta colección de más de 500 libros, y también ciudadanos, ¿no? No solamente ciudadanos de a pie o escritores, sino que también los voluntarios, por ejemplo, los voluntarios, esta iniciativa de voluntariado de Lima Lee, que van a encontrar seguramente algunos de sus poemas o sus escritos que dejaron, ¿no?, a través de
este programa, ¿no? Entonces, creo que estamos, tanto la institución como los ciudadanos, para retroalimentarnos, ¿no? Y bueno, el año pasado también, volviendo a esto, tu libro ha sido publicado mediante la Municipalidad de Lima y se ha impreso 10.000 ejemplares que se van a distribuir de manera gratuita y que ya se vienen distribuyendo de manera gratuita en las bibliotecas de la ciudad. ¿Qué significa para ti que tu obra pueda llegar a estos espacios y a miles de lectores? Que no hemos estado arando sobre el mar, ¿no? Que hemos estado trabajando sin esperar nada, pero inconscientemente esperándolo todo. Entonces, para mí, poder lograr una publicación de 10.000 ejemplares que va a estar en bibliotecas, en bibliometros, en estaciones del metropolitano, significa muchísimo, porque finalmente uno escribe para comunicar, uno escribe para intentar lograr estremecer, lograr sensibilizar al otro, y si es que eso que uno escribe puede distribuirse de la forma como lo vienen haciendo ustedes, por supuesto que da la sensación de casi el deber cumplido, ¿no? Y digo casi porque tampoco eso termina acá, hay que continuar, o sea, creo que siempre hay que ponerse metas, ¿no? Eh, el año pasado nosotros nos pusimos una meta cuando dijimos vamos a publicar a 100 poetas de 20 países. Y lo hicimos, pero porque fuimos un equipo. O sea, solo no habría podido hacerlo, seguramente. Y era hermoso ver leyendo a Jorge Bocanera, el gran poeta argentino, ¿no? En una transmisión de Lima Lee, o ver a J. Mario Reveláez, el fundador del nadaísmo, ¿no? O al queridísimo Omar Lada de Chile, a Efraín Bartolomé de México, a Iván Oñate de Ecuador, que son las voces fundamentales de la literatura iberoamericana. O sea, no son los poetas amigos del poeta tal, son los poetas, ¿no? Que son premios nacionales, que son premios Casa de América, que son premios Casa de las Américas. O sea, los más grandes poetas de Iberoamérica están ahorita en Lima Lee, ¿no? En esta colección. Y para mí significó muchísimo haber logrado esta alianza con ustedes, porque quien quedó bien Celeste no fue Jaro, no fue Celeste, no, fue la Municipalidad de Lima. Entonces, para afuera, la Municipalidad de Lima ha sido pues una especie de ventana, ¿no? Para la poesía universal. Y ese registro ya quedó. Hace un mes, casi un mes, hemos clausurado el Primavera Poética, que fue un evento que hicimos en alianza con el Ministerio de Cultura. Y también publicamos un libro. El libro está con el logotipo del Ministerio de Cultura. O sea, no es el libro de Harold Alba, no es el libro que publicó el Ministerio de Cultura. Entonces, ese sentido de que estamos respaldados o recuperando o integrándonos a la institución, es algo que tiene que recuperarse. Porque, o sea, las personas, y esto es un lugar común, pero nosotros pasamos, pero las instituciones son las que se quedan. Entonces, creo que hay que trabajar para devolverle la credibilidad a las instituciones. Yo creo que una municipalidad, cuando apuesta por poesía, recupera o fortalece su credibilidad. Y eso hace que la ciudadanía confíe. Y finalmente creo que tanto tú como yo trabajamos para que la ciudadanía confíe. Cuando el otro confía, entonces uno puede hacer las cosas con la tranquilidad y la responsabilidad que se necesita para poder construir. Y creo que tanto tú como yo, el programa Lima Lee, la Primavera Poética, son plataformas para construir. Hay que continuar construyendo. Sí, qué importante es construir, no solamente pues en infraestructura, que también, bueno, nos hace tanta falta, sino también en cultura, en sensibilizar a nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, para culminar las preguntas, Harold, ¿cómo fue tu experiencia al trabajar esta edición con Lima Lee?
qué expectativas tuviste al inicio del proyecto y con qué resultados te encontraste al final. Bueno, en realidad fue muy tedioso, mentira. No, fue una experiencia absolutamente enriquecedora, absolutamente enriquecedora. Fíjate que yo tengo también mis defectos, y uno de ellos es que soy muy reacio a trabajar en equipo. O sea, yo me he acostumbrado a trabajar solo, o con un equipo de 3 o 4 personas, poetas, ¿no? Por ejemplo, con Sisto Sarmiento, con Luis Miguel Cangalaya, con Omar Aramayo, y ese era mi equipo de poetas. Porque, lamentablemente, y esto hay que decirlo, siempre como que a la institución no le importaba lo que hacíamos, ¿no? O sea, el festival tiene 8 años desde que lo fundamos, pero nosotros hemos tenido por primera vez la participación del Estado al 6.º año. O sea, después de 6 años de hacer un festival que convoca poetas aquí en el Perú, que les publica su libro, recién los ojos del Estado estuvieron sobre nosotros apoyándonos después de 6 años. Pero claro, como nosotros no trabajamos en función a esperar que nos apoye el Estado, fue algo que sucedió y qué bien que haya sucedido, lo agradecemos y continuamos más fuertes, ¿no? Ahora puedo decir con satisfacción de que el Ministerio de Cultura eh, está trabajando con nosotros, ¿no? Hemos hecho una primavera poética, hemos hecho 2, esta es la tercera primavera poética con la participación del Ministerio. El año pasado, el Festival Perú 2020, ¿no? El primer festival que realizábamos de una dimensión extraordinaria, se hizo gracias a ustedes, a Lima Lee. Entonces, creo que quedan las lecciones. Y la experiencia del FIC 2020 fue maravillosa porque además de reunir a los grandes maestros, insisto, de la literatura en español, el gran José Luis Díaz Granados, el gran poeta colombiano, José Luis Vélez Otero, el gran poeta español, que por primera vez dijo que se comunicaba en un recital a través de estas herramientas como el Zoom, ¿no? El Google Meet. Imagínate, qué hermoso, ¿no? O sea, que los poetas se ponían las pilas, como decimos acá, para entender estas herramientas de la modernidad y poder estar comunicados. Elvira Hernández, ¿no? La gran poeta chilena, Premio Nacional de Literatura, Premio Iberoamericano Pablo Neruda. Yolanda Pantin, que ganó el Federico García Lorca en España, poeta de Venezuela. O sea, todas estas grandes voces estuvieron aquí. Y lo más maravilloso fue poder yo fortalecer vínculos con poetas de mi generación, hermanos, amigos, ¿no? Como Federico Díaz Granados de Colombia, Javier Oquendo Troncoso de Ecuador, Gabriel Chávez Casasola de Bolivia, Mario Meléndez de Chile, Ali Calderón de México, Rafael Sarabia de España, Marina Casado, Raquel Anceros de España, Beatriz Russo, española también, poetas que además son gestores culturales. Entonces, a mí particularmente, el año que era el año de la tragedia, o que fue el año de la tragedia, para mí además fue el año del fortalecimiento, el año de la consolidación de estos puentes que hemos venido construyendo desde hace tantos años. Y eso yo lo agradezco, ¿no? Y por supuesto, agradecidísimo contigo y con Lima Lee. No, nosotros somos los que estamos agradecidos y creo que también todos los ciudadanos que han podido disfrutar de estos festivales, ciertamente. Y bueno, para culminar, yo sé que has estado esperando esta parte, Harold, estamos haciendo unas preguntas, ¿no? Ping pong, yo menciono algo y tú me respondes en pocas palabras lo que significa para ti. Así que yo digo una palabra y tú me la respondes, ¿ok? Bueno, poesía. Amor. Lima. Poesía. Hay una tautología ahí, ¿eh? Si la poesía es amor y la poesía es Lima, entonces Lima es amor también. Ya. Editorial Suma. Mi proyecto de vida.
Festival Internacional Primavera Poética. Mi hijo más querido. Lima lee. Mi hermano más querido. Gracias, Harold. Hemos disfrutado el día de hoy, creo yo también, haciendo la entrevista. Unas últimas palabras, Harold, para cerrar esta presentación. Me asustaste cuando me dijiste unas últimas palabras. Ahora Celeste, por favor, ahora con la pandemia, la palabra última. Bueno, dedícanos unas últimas palabras, Harold, solo para la presentación. Primero, agradecerte nuevamente por estar al frente de una embarcación que tiene maravillosos tripulantes. Te pediría públicamente que la sostengas, ¿no? Y que la sostengas como lo vienes haciendo tan bien hasta ahora, porque Lima Lee se ha convertido en un referente de la cultura en América Latina. Y creo que eso hay que sostener. Gracias por la pluralidad, ¿no? Gracias por hacer de este un espacio que, además de mirar la poesía de más allá de nuestros países, es un espacio que a Lima también la está presentando como una ciudad que se preocupa por sus regiones. Yo veo con mucha expectativa cuando invitan a poetas de Puno, de Ancash, de La Libertad, de Tumbes. Eso es algo que se necesitaba, porque el Perú no es Lima. O sea, el Perú hace años que dejó de ser el jirón de la Unión. Y qué bueno que desde la oficina o desde el programa Lima Lee estén haciendo que Lima sea esa ciudad que ahora es hechura de las regiones. Y creo que eso es la mayor prueba de coherencia, de que realmente, si queremos hablar de Perú, el Perú pues está muy bien representado con quienes llegamos, ¿no? Desde sus periferias a hacer de esta ciudad esa tierra que nos permitió dejar de ser desarraigados. Muchas gracias, Harold. Ha sido un gusto entrevistarte el día de hoy. Y bueno, nos esperamos para la próxima semana. Estamos cerrando ya estas entrevistas, este ciclo de entrevistas que hemos preparado para todos los ciudadanos de Lima. Estaríamos cerrando con el último libro de nuestra colección. Y bueno, esperamos verlo la próxima semana y cuídense mucho, por favor. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, a Celeste Azurza, jefa del programa Lima Lee, y al escritor Harold Alba. Gracias a todas las personas que nos acompañaron desde su hogar y les invitamos a conocer el libro Lima del escritor Harold Alba. Este título se distribuirá en las bibliotecas de Lima Metropolitana como parte de nuestra implementación. Además, ya se encuentra el enlace del libro en los comentarios. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.